La Dirección General de Cultura ha desarrollado muchas actividades vinculadas al Día del Libro. Esta es con la que culminamos y tenemos además nada más ni nada menos que la presencia del exdirector de la Biblioteca Nacional, coterráneo nuestro, Valentín Trujillo, que hoy, bueno, vamos a cerrar con una explicación que él nos va a dar seguramente con mucha vigencia sobre lo que es el cómics. Pero yo estoy diciendo unas palabras antes de comenzar, en realidad. Quiero destacar la exposición que hoy tenemos. Ustedes saben que la Comisión de Apoyo a este museo, mes a mes, organiza en conjunto con la Dirección General de Cultura exposiciones de destacados artistas, y en este caso estamos en una exposición monocromática, es Washington, porque hoy está el autor acá. Está allá en el fondo, de Washington Feble Seriani, un talense, ¿se dice así?, que hace mucho que reside entre nosotros. Talentoso también, y modesto, como verán. Con una exposición muy representativa de lo que es su obra. Así que te saludamos y agradecemos una vez más públicamente tu generosidad para exponer en este museo. Estábamos esperando también haciendo tiempo que iba a venir el director general para presentarnos, pero bueno, no ha sido así. Agradecerle muy especialmente a David Silveira, que es integrante de la Comisión de Apoyo y que toda esta infraestructura tecnológica la está cediendo gratuitamente para posibilitar una mejor presentación de esta presentación, valga la redundancia, de lo que se ha denominado, es una historieta de Aspe a Uruguay, Rafael Pérez del Puerto, un aspense ejemplar. Les voy a hacer brevemente cómo se dio la conexión con esta gente. Hace unos 15 años aproximadamente comenzamos un contacto con las autoridades de Aspe. Aspe es un pueblito que está ubicado a 24 kilómetros de Alicante, en el sur de España. Pertenece a la Comunidad Valenciana, pero está muy cerquita de toda la zona de Andalucía. Y le planteamos la posibilidad de hermanar a los Rotaries locales, la institución de servicio Rotary, con un Rotary de Aspe. ¿Por qué?, nos preguntaron. Bueno, porque el motivo principal es que está Rafael Pérez del Puerto. ¿Y quién es Rafael Pérez del Puerto?, nos preguntaban ellos. Es un aspense. ¿Cómo aspense? Sí, es un aspense de una destacadísima gestión en América, y le empezamos a enviar material. No había Rotary en Aspe, así que se hizo un hermanamiento con un Rotary de Alicante, y a partir de ahí los aspenses reflotaron a este hijo de su pueblo, y es un ciudadano ilustre hoy, de que ellos se vanaglorían, y a su vez lo empezaron a trabajar, cosa que es muy buena. Y uno de esos resultados es este cómic que ellos van a explicar ahora cómo lo sacaron a luz. Lamentablemente llegaron 3 ejemplares nada más a Uruguay, uno para Maldonado, otro para Rocha y otro para Minas. Después van a ver por qué para esas otras 2 ciudades. Y hemos solicitado autorización para hacer esta presentación y hacer una difusión del libro, aunque sea en forma virtual, para todos aquellos que lo deseen conocer, ¿verdad? Pero creo que es una propuesta muy innovadora, por lo menos para nosotros, o para mí, para gente de determinada edad, de llegar a las nuevas generaciones a través de este material gráfico, que de repente no se les haga tan denso o tan pesado como puede ser un libro común. Y es una magnífica oportunidad para que se vuelvan a enamorar los más jóvenes de la lectura. Esta presentación, tal vez menos rígida, menos estructurada, se van a hacer en liceos. Ya tenemos la invitación del Liceo 6 y también la del Liceo de Hermanas Capuchinas para ir directamente a donde están los jóvenes y explicarles esto. Pero ahora te voy a pedir, David, si podemos pasar la filmación que nos mandaron de Aspe. Bueno, hoy, como veis, varias concejalías
Estamos presentes en esta rueda de prensa junto a Juan Albero, que ha sido trabajador, funcionario de este ayuntamiento, recientemente jubilado, pero que a pesar de ello no se desvincula de la casa, que bueno, realmente nos pone muy contentos, estamos muy felices de compartir con él otro ratito más, ¿no? Sabemos que bueno, ahora en esta vida, segunda etapa de su vida, ¿no? Que tiene otras inquietudes, pero que sigue conectadísimo a un proyecto que surgió hace, pues yo creo que como año y medio así, ¿no? Que recuerdo las primeras reuniones en las que hablábamos y surgía con esta transversalidad que solemos practicar últimamente, ¿no? Entre las concejalías de educación, de cultura, surgía el proyecto de este cómic, no sé si, pues sí, este cómic que, bueno, que se presentó en los centros académicos hace poquito, es de Aspe a Uruguay y se trabajaba, el personaje era Rafael Pérez del Puerto. Una persona nacida en Aspe que es verdad que es muy desconocida aquí, pero que en Uruguay pues es todo un referente. Así que eso nos lo trasladó Juan hace año y medio aproximadamente y comenzaba el proyecto pues así, con una idea loca de cómo podríamos trabajarlo y surgió este cómic. Este cómic que viene ilustrado por Victoria Rubio y que ha estado asesorado por gente de mucha confianza y muy conocida de Aspe también, como son María Berna, la directora del museo, Gracia Torres, la bibliotecaria de nuestra biblioteca Rubén Darío, Gonzalo Martínez Español, que es el cronista oficial de la villa, y bueno, muchísima gente que nos ha ayudado, que nos ha apoyado y que ha participado en la creación de este cómic. Agradecerles a todos ellos que lo hayan hecho posible y sobre todo a Juan, que ha sido nuestro embajador en Uruguay. Planteé la posibilidad de que a lo mejor podía ser interesante utilizar la figura de Rafael Pérez del Puerto no solamente, obviamente, para darla a conocer aquí en la localidad, sino también para utilizarlo como una oportunidad de que los alumnos y alumnas de Aspe pues conocieran su figura y conocieran también pues bueno, otro continente, otro país y bueno, pues quizás ese vínculo, en este caso ya no personal mío, sino el que una persona de aquí de Aspe hizo lo que hizo, pues bueno, pues les abriera los ojos a otras realidades. Y entonces nos pareció interesante que la forma de dar a conocer fuera la realización de un cómic, que a su vez, pues bueno, los niños también son transmisores de conocimientos y de cultura a sus familias y nos pareció importante a lo mejor quizás empezar por ahí. Es verdad que es una persona que en principio era desconocida, creo que ahora va a estar en bastantes hogares, puesto que se trabajó en los centros educativos con los mayores alumnos y alumnas de primaria y fueron ellas, a través de trabajar este cómic de Aspe a Uruguay con el personaje Rafael Pérez del Puerto, pues el que fueron contando esa historia también a los más menores. Por lo tanto, prácticamente pues todos los centros educativos han conocido a Rafael Pérez del Puerto. Concretamente, Rafael Pérez del Puerto tuvo o ostentó numerosos cargos, bueno, se reflejan como unos 30 cargos en el periodo que estuvo viviendo en Uruguay. Uno de ellos fue el director de población, de pobladores. O sea, digamos, él era un funcionario destacado para lo que sería, digamos, el repoblamiento en determinadas zonas de Uruguay. Concretamente, por eso contribuyó a la fundación y a la elección del emplazamiento tanto de Rocha como de Minas, que son dos, digamos, como serían pues Alicante y Valencia como cabezas de provincia, ¿no? Y luego desarrolló toda una labor importante, sobre todo en Maldonado, porque fue nombrado ministro de Hacienda, que es una labor, no como ministro en el concepto nuestro de ministro, como alto funcionario responsable de los caudales y del dinero público. Y básicamente lo que siempre se ha destacado de él, y bueno, cuando me he relacionado con las personas de cultura allí, bueno, pues todos destacaban sobre todo su honestidad, su entrega y sobre todo
tal y como lo recogen los textos a partir de los cuales se elabora la figura de Rafael, sobre todo el buen contacto con las personas. Hay un documento especialmente muy importante que es el que de alguna manera ha escrito, es una historiadora que se llama Florencia Fajardo. Florencia Fajardo es de donde hemos leído con un rango de seriedad histórico y importante sobre Rafael Pérez del Puerto, porque ella ha hecho consultas, digamos, todo lo que ella ha contado está basado a partir, digamos, de todos los legajos y todo lo que existe, ¿no?, que se guarda o bien en el Archivo de Indias o bien en los archivos de Montevideo, sobre la figura y la labor que él desempeñó en Uruguay. Él fallece, Rafael fallece en Argentina, y concretamente en Maldonado el director Fernando Cairo nos hizo entrega de uno de los ejemplares donde viene, digamos, la figura de Rafael en todo su trabajo en Maldonado, que tuve, bueno, como he estado mucho tiempo ahí, pues lo he leído y realmente es súper interesante, y para mí es un documento que hay que custodiar, y pues es digamos, una donación que nos ha hecho muy chula para que la tengamos aquí. No pensábamos que íbamos a llegar tan lejos. Nos ha dado juego, sí. Y bueno, pues creo que es importante también que trabajándolo aquí en los centros educativos, que vean luego también, ¿no?, pues que ese contacto, ese recibimiento en Uruguay también ha sido muy productivo, y que vienen aquí incluso, ¿no?, a nuestra población desde Uruguay. Ahora sería al contrario, ¿no?, en vez de Aspe a Uruguay, de Uruguay a Aspe. Claro. Entonces, bueno, es algo recíproco. Yo creo que esto les da una idea del proyecto, de cómo con qué seriedad lo tratan, y ellos, junto con el libro físico, nos mandaron una, no sé si se dice así, acá hay maestros, metodología de cómo llegar a los más jóvenes con este libro. Y ellos estudian transversalmente la geografía, la historia, y dentro de la historia de España, obviamente, está el comienzo del reino de los Borbones, de la familia de los Borbones, que llega hasta el día de hoy. Y cómo trabajan y mejoran la administración pública. Y justamente cuando abordan el tema de mejorar la administración pública, empiezan a procurar poner personas preparadas al frente de los distintos puestos de la administración pública. Y es así que llega Rafael Pérez del Puerto a ocupar un cargo en el puerto de Cádiz, en la proveeduría naval, por decirlo de alguna forma. Pérez del Puerto nació en ese pueblito de Aspe, que es un pueblo que aún hoy es muy chico, su padre contrajo matrimonio en segundas nupcias después que quedó viudo, tuvo hijos en el primer matrimonio, y en el segundo se casó con Francisca Puerto Cerdán, y el padre de él empezó a hacer procuración judicial y después se convirtió en escribano, en notario, ¿verdad? Y ejerció en Aspe entre 1733 y 1774. Tuvo 7 hijos de ese segundo matrimonio, uno de los cuales es precisamente Rafael. Y en determinado momento se sintió muy enfermo, estuvo a punto de morir, y cuando se recuperó empezó a instruir a sus hijos en el arte del notariado, por decirlo de alguna forma, para que se pudieran arreglar en la vida. Y en 1768 aparecen numerosos documentos, Pérez del Puerto firmando como testigo de muchas de las escrituras que extendía su padre. Toda esta parte de la historia fue investigada por historiadores allende el Atlántico, ¿verdad? Y nos la hicieron llegar. Bueno, y como yo les decía, hacia 1774-75, el joven Pérez del Puerto se muda a Cádiz y se desempeña el cargo de oficial escribiente en la contaduría principal de la Marina de ese puerto, ¿verdad? Imagínense, un hombre joven, un puerto, un montón de experiencias que llegan a través de los viajeros. Se entusiasmó y en 1776
siempre está en el fondo de este escenario la contienda diplomática o militar entre España y Portugal, ¿verdad? En algún momento hasta estuvieron juntas, eran dos coronas gobernadas por el mismo rey, pero sin juntarse, y lo mismo sucedía en América, ¿verdad? Pero Portugal siempre mucho más hábil, y después lo heredó Brasil, en la parte diplomática, y les ganaba territorio. ¿Se acuerdan del Tratado de Tordesillas? Que Portugal tenía un pedacito de América, de acuerdo a ese, también era un tratado bastante caprichoso, porque bueno, lo había, el Papa lo había, pero bueno, era un tratado internacional, en definitiva. Se empiezan a expandir hacia el interior del continente, y ellos entendían que la frontera natural era el Río de la Plata, no había chance, y querían llegar, empiezan a colocar familias, les otorgan tierras en tierras españolas y empiezan a ocupar, ¿verdad?, el territorio. Ceballos, Pedro de Ceballos, que ya había sido gobernador de Buenos Aires, un general muy destacado, vuelve a España y ante esta segunda ocupación portuguesa, el rey decide mandar una gran expedición, estamos hablando de 9.000 hombres, al mando de Ceballos, con una treintena de embarcaciones, al Río de la Plata para reconquistar las ocupaciones territoriales de Portugal. Al frente estaba Ceballos, como les decía, y el joven Pérez del Puerto. A ti tú tenías calor acá. ¿Querés que bajemos un poquito? ¿No? ¿Cómo están de calor? ¿Bien? Está. El joven Pérez del Puerto se engancha y va en uno de los barcos como maestre de víveres. Hay que ver que la terminología de la época hay que traerla a la de acá. Es decir, que era el que administraba los víveres, que era la proveeduría en todos los ejércitos. Hasta el día de hoy es muy importante, porque los soldados tienen que pelear, pero tienen que estar bien para pelear, ¿no? Bueno, cuando llega a Buenos Aires, el entonces contador del ejército, que a la postre sería el intendente, porque una de las modificaciones de los Borbones fue la creación de las intendencias dentro de los virreinatos, un instituto que llega hasta el día de hoy. Nosotros lo que tenemos acá es una intendencia, que se llamaba Manuel Ignacio Fernández, lo puso a trabajar en el despacho de cuentas de los maestros de víveres y despenseros de los buques mercantes. Bueno, Buenos Aires era un puerto importante, ¿verdad? Y recibían muchas embarcaciones. Y bueno, dada su competencia, su diligencia, en abril de 1778 el mismo Fernández lo designó como comisario de guerra, pagador e intervención para las obras reales de fortificación del puerto de Maldonado. Para entonces se estaban reconstruyendo las baterías de la costa y de la isla de Gorriti, ¿verdad? Se reconstruyeron varias veces, varias veces se les dio impulso de acuerdo a los vaivenes de la guerra y de los tratados entre los países. Y él vino encargado justamente de las obras, de pagar las obras, en 1778. Y se quedó 32 años acá. Toda una vida, podría decir. Y se le fueron adicionando cargos. Después se lo nombró administrador de las estancias del rey. Cuando esta región era Maldonado era cabeza de región, y tenía a su cargo todo el este, o sea, hasta la frontera con Portugal, por lo que hoy es el departamento de Rocha, y también el norte, ¿verdad? Además, era un territorio despobladísimo, con pocos españoles, Pérez del Puerto tenía que administrar todo ese territorio. Dentro de ese territorio habían 3 estancias reales, es decir, que pertenecían al rey, donde estaban las caballadas del rey, los vacunos del rey. Una era la del Potrero, toda la zona esa de Pan de Azúcar, Piriápolis, toda esa zona era una gran estancia. Otra era la de José Ignacio, ya tenían esos nombres, ¿eh? Y otra era la del arroyo Don Carlos, también en el departamento de Rocha, ¿verdad?
Y él las tenía que administrar, es decir, tenía que tener peones, hacer todo lo que había que hacer en una estancia. También se lo designa como director de poblaciones. Director de poblaciones significaba que desde España se había hecho un gran operativo. Son aspectos de la historia que a veces desconocemos, tratamos muy lo superficial, malos, buenos, blanco, negro, y hay que conocer mucho el tema poblacional de España en este caso fue brutal, se preocupó por sus colonias y quería poblarlas efectivamente, y hace un llamado mediante edictos a familias de pocos recursos en Galicia, en Canarias, que se inscriban, y se los traía a América, y había un plan que después Apollán lo denominó el Operativo Patagonia, cuando escribió su obra monumental, y muchas familias vinieron en ese operativo. Estamos hablando de 1780, y como yo les decía anteriormente, los tratan de establecer en el puerto de San Julián, en el sur de la Argentina, en lo que es la Patagonia. Era tan inhóspita las condiciones, estamos hablando del siglo XVIII, ¿verdad?, que esa gente no aguantó y los trajeron finalmente al Río de la Plata y los redistribuyeron. El origen de parte de la población de San José es ese, por ejemplo. Y la repoblación de San Carlos también, porque habían continuamente tratados entre España y Portugal. Mediante un tratado se permitió que los ciudadanos portugueses volvieran a Portugal. Eran portugueses que Ceballos, cuando había reconquistado el territorio, los trajo y los estableció en San Carlos, y con eso fundó San Carlos, con ese material humano. Y también fundaron las ciudades de Minas y de Rocha, ¿verdad?, con ese elemento humano. La corona se obligaba a darle vivienda, los estaba manteniendo mientras tanto, les daba a cada familia un estipendio diario, además de pan y carne, y en el caso de, cuando hacen las poblaciones, les dan tierras, les dan semillas para hacer cementeras, le dan herramientas, y Pérez del Puerto, de acuerdo a las leyes de India, es el brazo ejecutor del virrey, y tiene que organizar esas poblaciones, y lo hace con mucho acierto. También fue administrador de rentas reales. En ese entonces eran de alcabala y almojarifazgo, que era un cobro de determinadas rentas reales, ¿verdad? En 1792, dada la importancia que venía cobrando la zona, con la instalación sobre todo de la empresa ballenera, la Real Compañía Marítima, gracias Valentín, se establece un ministro de Real Hacienda. Era como un delegado de la Hacienda del Virreinato para recaudar fondos, para vigilar que todo se hiciera bien, y recae en Pérez del Puerto. Ese fue el principal cargo. Al principio fue provisorio, después se convierte en propietario, como decían, del cargo. Además fue juez de arribadas, receptor de derechos de aduana, ministro de Hacienda del Ejército de operaciones en la Banda Oriental. Durante las invasiones inglesas fue jefe de guerrillas. Cuando los ingleses toman Maldonado, él huye con los caudales, se establece un campamento en Pan de Azúcar, desde donde se hostiga a los enemigos ingleses cuando salían fuera de la ciudad a buscar ganado para alimentar a las tropas, y él era el jefe de guerrillas. Fue comisionado real y luego liquidador de la Real Compañía Marítima. Fue también hasta director del hospital militar que hubo en Maldonado, que funcionó en el cuartel de Dragones. O sea, lo que decía Albero es verdad. Tuvo 30 cargos y más o menos el sueldo siempre era el mismo. Y él, además, como suele suceder acá en Maldonado, sigue sucediendo por las características de la zona, tenía muchas veces que recibir barcos con personajes que venían de Europa y atenderlos, darles, como sucede acá, que no están previstos. Y bueno, él tenía que hacer frente a todo eso, y era la autoridad que había. Yo lo que les quería decir era darles un pantallazo de este personaje que está desconocido también entre nosotros. Era además, frecuentemente lo consultaban los virreyes y los gobernadores de Buenos Aires sobre determinadas situaciones, y generalmente seguían su consejo.
Él fue el que dirigió, estuvo presente y fue el que iba liberando los fondos cuando la construcción de la Torre del Vigía, imagínense, la Torre del Vigía, 1799. En 1796 dio comienzo a un expediente de construcción de la iglesia de Maldonado. Y por suerte, como era tan prolijo, era tan funcionario en el sentido de que dejaba todo asentado, ese expediente ha llegado hasta nuestros días y refleja mucho el crecimiento de la zona y de la ciudad. Y bueno, fue el responsable hasta 1806, que se detuvieron las obras por las invasiones inglesas, de la construcción de la iglesia. Y también en 1796 fue el que terminó, el que concluyó la construcción del cuartel de dragones. O sea, las principales obras coloniales, y ya habíamos hablado de las baterías, tuvo él que ver, ¿no? También en la isla de Borriti. Él vivió prácticamente los principales hechos y acontecimientos coloniales que vivió Maldonado, ¿no? Como ser la creación del Cabildo en 1784, la instalación de la Real Compañía Marítima que trajo tanta prosperidad en la zona. No se olviden que el escudo de Maldonado tiene una ballena porque era la fuente de riqueza de la región. Él estaba cuando la creación de ese escudo. El ingreso y la estadía de Artigas en Maldonado, era el que le pagaba a Artigas, eran vecinos, vivían enfrente, estamos hablando del año 1797, y de la instalación de los blandengues. Acá él fue el que le dijo al virrey, mira, estoy terminando no lo tutearía, no sé, se está terminando un cuartel acá, lo estoy terminando, sería bueno que se ubicaran los blandengues. Todo eso está en la correspondencia, en los oficios que iban y venían. Y por supuesto en las invasiones inglesas estuvo también presente, y también en la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo, y con esto ya termino, le doy a Valentín, cuando en 1810, estamos yendo muy rápido, pero no podemos ir más lento porque si no se distorsiona la charla. En 1810, la Revolución de Mayo en Buenos Aires, ¿verdad? Maldonado adhiere. Es el primer pueblo que adhiere a la revolución, el 4 de junio de 1810, es una fecha fernandina, y el único que mantiene ese reconocimiento cuando desde Montevideo presionan para que no dejen de reconocer a España, por decirlo de alguna forma, aunque no es tan así, ¿verdad? ¿Y qué hace Buenos Aires astutamente? Declara mayor el puerto de Maldonado, que era una aspiración que tenían los fernandinos de que se habilitara su puerto como puerto mayor. ¿Y qué hacen la Junta de Mayo? Deja en su cargo a Rafael Pérez del Puerto. Dice que continúe en el cargo de director de aquella población, desplegando todo su celo, honradez y acreditado patriotismo en el establecimiento de una población a la que ha consagrado tantos sacrificios. O sea, que era reconocido por sirios y troyanos. O sea, era un hombre que estaba por encima de todos. Como yo les dije, estuvo 32 años en Maldonado. En 1787 se casó en Buenos Aires, en Nuestra Señora de la Merced. Tuvo 2 hijos nacidos en Maldonado, Manuela. Tuvo 3, porque también tenía una que se llamaba Gertrudis, que murió al nacer. Manuela y José María Ambrosio en 1793. Y falleció desde 1810, 1811, cuando la revolución, ahí le perdemos la pista, hasta que sabemos que falleció en 1834. Debe haber seguido trabajando en la administración, pero es un estudio, una investigación que se debe. Así que con esta semblanza los dejo con Valentín. Un aplauso para el doctor Cairo. Bueno, ahora hay que pasar el tema. Mientras tanto, David, gracias, va a ir pasando el libro. Muy bien. Perdón. Me cuesta alargar el micrófono, che. Muy buenas noches. Un gusto estar aquí una vez más en el Museo Mazzoni. Tengo que agradecerle a Fernando, al doctor Fernando Cairo, la invitación porque permite, de alguna forma, en esta última actividad, o entre comillas, última actividad referida al mes del libro, cerrar una grilla cultural de la Dirección General de Cultura de la Intendencia de Maldonado muy atractiva, que ha tenido diversos puntos, digamos, diversos libros, diversos ejemplos y muy lindas excusas a lo largo de todo el departamento.
Para mí es un gusto estar hoy aquí compartiendo esta mesa junto a él, uno de los historiadores más destacados del departamento. La posibilidad de encontrarme también con ustedes, tantos amigos y caras conocidas. Saludar y volver a felicitar a Feble Seriani, que está aquí presente por la exposición que está en este salón. Saludar al director general de Cultura, Jorge Céspedes, que también se encuentra aquí. Y bueno, y esta linda excusa del encuentro con este libro, que es una novela gráfica de Aspe, Uruguay, Rafael Pérez del Puerto, un aspense ejemplar. A mí me gustaría destacar, porque es algo que pasó un poquito al pasar, incluso en el video que vimos desde Aspe. Tiene una autora, hay una dibujante y una guionista aquí que se llama Victoria Rubio Meneses. Yo creo que para los vecinos del departamento, para los turistas, para cualquiera que visite la ciudad de Maldonado, Pérez del Puerto, antes que nada, es una calle. Esa es la visión directa. El reflejo que tenemos como vecinos de la ciudad es que es una calle. Quienes peinan canas recordarán que no se llamó siempre así, sino que era una calle que se llamaba Montevideo. Pero a partir, creo que de la década del 80, y se hizo referencia a Florencia Fajardo Terán, y creo que es muy importante porque es probable que haya sido por un impulso de ella también, ¿no? Desde la Comisión de Patrimonio de la época, para que esa calle tuviera el nombre de Pérez del Puerto. Fernando recién hizo una semblanza acotada, pero muy cargada, muy rica de algunos de los aspectos de este personaje que vivió más de 3 décadas en esta zona y que fue tan fundamental. Hay veces en que es importante que sepamos, como ciudadanos que habitan un espacio, que le dan sentido a un paisaje, a una bahía, a una península, a un grupo de islas, a las sierras, a la costa, conocer las historias que hay detrás. Y me parece que el nomenclator, que es la forma genérica con la que se utiliza la denominación de los nombres de las calles, muchas veces es una muy linda invitación. Y es un disparador para conocer, cuando son nombres propios, obviamente, quiénes son las personas que están detrás. Cuando son otros nombres, este año, por ejemplo, y por seguir en el centro de Maldonado, hay 2 calles que de alguna forma el hecho que recuerda cumple 200 años. Una es Sarandí, por la batalla de Sarandí, y la otra es Rincón, por la batalla del Rincón. 2 batallas de las más importantes de 1825, posteriores al desembarco de los 33 orientales, que se cumplieron 2 siglos hace muy poquito, el 19 de abril. Fernando contaba cómo fue el origen de esto y cómo, por una iniciativa de un grupo de rotarios de Maldonado, hacen un acercamiento con Alicante. Y en Alicante no lo tenían tan claro. Ellos no conocían la importancia de uno de sus hijos directos allá por la segunda mitad del siglo XVIII. Pero a pesar de esa demora en el reconocimiento, enseguida tuvieron un reflejo relativamente rápido en crear esta novela gráfica, que es lo que estamos presentando hoy y haciendo ese puente invisible entre Aspe y Uruguay, y en particular, diría yo, entre Aspe y Maldonado. Ahora, y recién lo comentaba en una nota que nos hicieron en una entrevista, creo que aquí, por un lado, está el destaque de una forma atractiva como la novela gráfica, como el cómic, de que nuevas generaciones, chiquilines o gente joven tome contacto directo con un personaje tan importante de la historia de la comunidad. Pero al mismo tiempo, y esto lo digo como escritor y como creador de Maldonado, creo que hay un pequeño tirón de orejas ahí atrás. No sé si Fernando estarás de acuerdo. Porque la figura de Pérez del Puerto debería ser mucho más conocida en Maldonado. Y me pregunto, ¿este cómic o un cuento o una obra de teatro o un cortometraje o un largometraje o, por qué no, una novela histórica no tomó todavía a Pérez del Puerto como personaje? Y a otros personajes que hay en la zona. Y a otros tantos, ¿no? De hecho, como decíamos recién, detrás de cada nombre de calle, e incluso podemos salir de la comarca, ¿no? Porque
A mí me gustaría hacer una encuesta y, digamos, la avenida Roosevelt, ¿no? ¿Cuántos de los transeúntes, de la gente que la utiliza, recuerda? Sí, obviamente hay muchos que recordarán al famoso presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt y su papel fundamental en la Segunda Guerra Mundial, pero quizá otros no. Y así con tantas historias. Fernando me convocó en realidad no para hablar de historia, la reseña ya la hizo él, lo mío es una reflexión un poco más desde el ámbito de la cultura y de la creación y no quiero que mi actitud suene un poco arrogante donde yo le estoy apuntando a otros por qué no hicieron lo que en algún momento debieron hacer. Al contrario, es una autocrítica también. Porque reitero, como escritor y como interesado en la historia de Maldonado, somos muchos los que podríamos haber enfocado un poco en este personaje que es una bisagra tan interesante entre el final de la colonia, el periodo de guerras de independencia. Ahí nos damos cuenta que de los hechos principales en los inicios de la ciudad, bueno, y para Minas y para Rocha muchísimo más, porque él determinó el lugar exacto donde tenían que fundarse, los planos y demás del inicio de esas comunidades, ¿sí? Tenemos gente de Rocha aquí, así que eso lo saben muy bien. También. ¿Perdón? Allá hay más rochenses también. Hay rochenses, probablemente quizá haya un minuano entre los presentes, ¿no? Pero de todas maneras fue un personaje que tuvo, como se decía, un alcance regional. Fernando me convocó para que yo hablara un poquito del lenguaje del cómic. Bueno, a ver, la novela gráfica es una mezcla entre la narrativa tradicional a través de las palabras, el cuento, la novela, ¿sí? Es una narrativa en progresión y que tiene algo, obviamente, de las artes visuales. Tiene dibujos, tiene que ver con la fotografía y tiene que ver también, ¿por qué no?, a pesar de su ausencia de movimiento, con el cine. De hecho, las películas utilizan como herramienta, previo a su filmación, algo que se llama el storyboard, y básicamente un storyboard es como una especie de cuaderno muy similar a donde el director de fotografía encuadra, el director o el director de actores es el que donde se ensayan los parlamentos, y en la combinación entre el dibujo, la palabra y el diseño de cada uno de los cuadros, lo que se produce es una narración, el avance en el tiempo. Este libro toma la figura de Pérez del Puerto desde sus ancestros, ¿sí?, de sus padres, y luego hace un recorrido que también es histórico y es político. Como decía Fernando, hacia 1700 hay un cambio en las familias monárquicas españolas, se pasa de la casa de Habsburgo o los Austrias a los Borbones, ¿sí?, los Borbones que hasta hoy, con Felipe VI, mantienen el trono de la corona española. Y de hecho, si mal no recuerdo, Fernando, el primer Borbón es Felipe V. Sí. Padre de Carlos III, ¿no? Sí, señor. O sea que en realidad han pasado un poco más de 300 años, pero la distancia entre los Felipes, entre el primer Borbón, que fue el quinto, y el actual, que es el sexto, no ha habido otro Felipe. es apenas una cifra. Simplemente lo que quería decir con esto es que muchas veces, como aquella frase de William Faulkner, ¿no?, el pasado hasta incluso deja de ser pasado. Estamos en muchos sentidos muy lejos del siglo XVIII y en muchos otros estamos muy cerca. El hecho de salir de aquí, de caminar unas cuadras y toparnos con la Catedral de Maldonado o con la Torre del Vigía, o todavía incluso, y aquí destaco en particular el trabajo que ha hecho Fernando y que ha hecho toda la Dirección de Cultura en los últimos 10 años, la restauración del sistema de baterías, tanto en la costa de la bahía en tierra firme como en Isla de Gorriti, y creo que Fernando en eso tuvo un papel fundamental, también intenta salvar la distancia con el pasado y una reivindicación desde el presente de algunos de los hechos fundamentales que tuvo este lugar. El cómic va avanzando. Importante decirlo porque yo me enteré hace relativamente poco. Va a haber una versión digitalizada que va a estar en la página web de la Intendencia de Maldonado. Sí. Es así. No llegaron demasiados ejemplares. No, hay nada más que 300 publicaron. Fueron bastante cortos en ese sentido. Y a Maldonado, al Uruguay llegaron 3.
Pero bueno, lo que cuenta, hay abundancia de mapas, se explican un poco los fenómenos limítrofes que decía Fernando, entre el imperio español y el imperio portugués, esa línea que comienza en el Tratado de Tordesillas, que imaginen 1494. Nunca nadie, por lo menos nadie no, me corrijo porque a veces cometemos el error de que poner el foco meramente desde el lado europeo de la conquista. Aquí no es que no hubiera nadie, aquí vivía mucha gente, sin dudas. El asunto es que los que hacían los mapas eran los europeos. Y en 1494, cuando ni siquiera Cristóbal Colón tenía claro que había llegado a un nuevo continente, el rey de Castilla y el rey de Portugal, con la mediación de Roma, del Papa, bueno, trazan una línea, yo no puedo llegar a imaginarme sobre qué, si ni siquiera tenían idea de cómo era América del Sur. No había una claridad, hicieron un cálculo con leguas marítimas a partir de las Canarias y Cabo Verde hacia el poniente, pero vaya a saber qué significaba eso, dónde estaban ubicadas estas tierras, por dónde exactamente pasaba la línea, porque incluso si vamos 300 años después, la época de los mojones y los marcos de los reyes, como el que tenemos en la Torre del Vigía, bien, incluso allí las líneas también eran bastante inexactas y produjeron un montón de conflictos, guerras y sucesivos tratados, paz y guerra y paz, y en ese rol es que, bueno, Pérez del Puerto tiene un papel importante con todas las responsabilidades que asumió. Vaya si tenía más poder incluso que un intendente, ¿no? Los Borbones introducen la modalidad de las intendencias, pero aquí era un superintendente Pérez del Puerto porque manejaba desde la defensa hasta el abastecimiento, fundaba pueblos, también fue juez, tuvo papeles de justicia, arbitraba, mediaba, y todo manejando presupuestos que tampoco eran demasiado abundantes, cuando era un territorio que no tenía metales preciosos, no era el altiplano, no eran los Andes, era un territorio fronterizo donde por un lado la riqueza tenía 4 patas, la riqueza estaba pastando en las praderas de la banda oriental, y por otro lado, y en eso también Pérez del Puerto fue muy visionario, había otra riqueza nadando en las profundidades de la bahía y del océano, que son esas ballenas francas que se utilizaban sobre todo para aceite, ¿no? Para la iluminación de las ciudades y también para aceitar sobre todo elementos marinos, ¿sí? El aceite de la ballena hacía otras cosas que se moviera bien un timón, una vela, una quilla, ¿sí? En fin, creo que me fui un poco, pero en todo caso yo creo que esta es una manera interesante y atractiva de tomar contacto directo con un personaje fundamental del departamento. Aquí se habló de Florencia Fajardo. Me parece que es obligación también nombrar a la otra gran historiadora de Maldonado, que es María Díaz de Guerra, Maruja Díaz de Guerra. En varios de sus libros aborda la figura de Pérez del Puerto. Y me parece también decir que estamos en un muy buen momento de la historia y del análisis de la historia y la historiografía en Maldonado. A mí me gustaría destacar un trabajo de Marcelo de León, que publicó en 2023, sobre Juan Montañés, ¿sí? Que es un ascendente lejano de su familia, y bueno, en un trabajo minucioso y formidable, tocante a lo que usted me pregunta, es el nombre del libro, reproduce la vida de una familia con todas las vicisitudes entre el siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. Y Juan Montañés y su familia, sus esposas y sus varias camadas de hijos, fueron contemporáneos de Pérez del Puerto. Y tuvieron las mismas asignaciones de ganado que les daba Pérez del Puerto, y las parcelas, y la organización social, económica, militar e incluso religiosa que tuteló Pérez del Puerto en la época en que tuvo esa responsabilidad. E incluso a partir del año 1810, como se decía recién, en pacto directo, explícito, con la Junta de Mayo de Buenos Aires. También hay que decir, y esto es algo que hay que leerlo para entenderlo, porque muchas veces la historia
nuestro contacto con la historia peca de ser demasiado escolar, y esto con el mayor de los respetos hacia las maestras y hacia las escuelas públicas y privadas del Uruguay. Lo que quiero decir, y me explico, es que un alto porcentaje de la población en el Uruguay tiene un contacto con la historia colonial y patria que quizá se dio en la escuela, se trató en la escuela y nunca más se reflexionó, porque por distintos motivos la gente o no volvió a leer historia, o porque estudió otras profesiones, o porque no volvió, o porque se quedó con determinada fecha en un acto patrio, y vaya si es importante que en la escuela se fomente eso. Pero en 1810 y en 1811, y lo pongo como ejemplo personal, a mí me costó muchísimo entender que el 18 de mayo de 1811, por ejemplo, o la Junta de Mayo de Buenos Aires de 1810, no eran proyectos independentistas. Artigas no peleaba por ninguna independencia en 1811. Hay quienes me dicen que no, y creo que asienten, pero esto no está tan claro. Porque si uno le pregunta a un ciudadano promedio en el Uruguay, que hubo una batalla entre orientales y soldados españoles en Las Piedras en 1811, es porque los orientales querían ser libres y no, todavía había una fidelidad al rey de España. Por eso no sorprende, yo no soy experto en la historia de Pérez del Puerto, pero no sorprende que Pérez del Puerto adhiriera a la Junta de Mayo, que no era independentista. Sí pretendía que el poder recayera en los criollos y ya no fuera parte de un virrey español nombrado por el rey, pero mantenía fidelidad a la corona. Nada, esto lo digo como de nuevo, no es una crítica, no estamos enrostrándole ignorancias a otros, al contrario, es una historia en primera persona porque es compleja la historia. Y me parece que este es un primer punto para que generaciones más jóvenes luego leerán a Florencia Fajardo o a Maruja Díaz de Guerra, pero me parece que es una muy buena puerta de entrada. En este caso apenas del Puerto, ojalá luego vengan otros, ¿sí? Y ojalá esto también sea quizás el inicio de una idea para que se pueda promover desde Maldonado no solamente el estudio de la historia, sino también la promoción de la novela gráfica y el cómic sobre hechos históricos. Así que lo tiro como idea. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentín. Sin duda muy, muy interesante, y las propuestas quedaron. Vamos a ver si el nuevo gobierno, en la parte de cultura, trabajan estos temas también. No sé si hay preguntas para formular. De mi parte, agradecerles a todos que hayan venido a compartir esta presentación. Como les decía, vamos a aterrizar en los liceos, porque queremos que los chicos conozcan, se interesen, traten de estudiar y reconocer en estos personajes, sentirse reflejados, porque cuando uno habla de 300 años atrás, 200 años atrás, hay que ver que no existía la tecnología que existe hoy y cómo se lograban cosas, ¿no? Uno piensa nomás en la iglesia de Maldonado, un templo fundamental arquitectónicamente para una aldea, y hoy por hoy la misma gente tiene que hacer una capilla y se parte la cabeza. A ver, ¿qué pasó con todos nosotros, no? Pero bueno, que Pérez del Puerto siga siendo conocido, que se haga conocido. Y bueno, muchas gracias a todos por venir. Gracias, Valentín, por aceptar el desafío. Director, si quiere decir algunas palabras. ¿No? Hay un cafecito todavía y quedan algunos bizcochitos también para servirse. Gracias, David. Gracias a todos.